desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini. Sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito. Porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo. Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Vemos el día de hoy esa entrada triunfal en Jerusalén, ¿no es cierto?, para que se cumpla la profecía. Y si bien vamos a ir muchos versículos más atrás, muchos capítulos más atrás del Evangelio, vamos a ver que tiene muchísimo que ver con ese tiempo. Hoy vamos a ver Mateo capítulo 4, del verso 18 al 21. La semana pasada habíamos terminado en el capítulo 17 con ese llamado de Jesús, con esa predicación, ¿no? Cuando comenzó a predicar. Vamos a leer en Mateo capítulo 4, 18 al 21, dice así: Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. «Vengan, síganme», les dijo Jesús, «y los haré pescadores de hombres». Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó, y dejaron enseguida la barca y a su padre, y lo siguieron. Cuando uno mira este pasaje, los evangelios sinópticos, digamos, los tres evangelios que se leen juntos, Mateo, Marcos y Lucas. Juan es un evangelio aparte, es mucho más profundo y ningún teólogo bíblico se pone de acuerdo si es uno de los primeros que se escribió o uno de los últimos. No sabemos. Hay algunos que dicen que fueron de los primeros que se escribieron, otros dicen que un poquito más adelante se escribieron y que fue uno de los últimos. Sea como sea, cualquiera de los tres evangelios sinópticos omite algo en el medio. Y es que desde las bodas de Caná, desde esas bodas que vimos, con el tema de las tinajas, y vimos todos esos temas, hasta el bautismo de Jesús, y después del bautismo de Jesús, esa ida al desierto, 40 días, 40 noches, ustedes saben que 40 no quiere decir que estuvo 40 días ahí en el desierto, que estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Ustedes saben que 40 es el número perfecto, es un número, estuvo todo el tiempo que tenía que estar. Si uno tiene que mirar eso, porque hay cierto capricho, ¿no?, con el tema de los números en la Biblia. Hay un capricho de aquellos que miran el número de la Biblia y dice 6 días y al séptimo descansó. Es una creación de 7 días, son 7 periodos y tampoco tiene que ver con que lo haya hecho en 7 etapas, sino que tiene que ver que como termina en 7, es perfecto todo lo que hace. Es un número completo, son números, esos números de completud. 400 años de esclavitud. ¿Tuvieron 400 años? Estuvieron todo el tiempo que tuvieron que estar. 40 años en el desierto. ¿Estuvieron 40 años? Primero que no sabemos cuántos años estuvieron porque los años en aquella época se contaban distintos. Los meses, acuérdense que no había calendario solar, había un calendario lunar, que era el que utilizaba Israel y el que utilizaba casi todos los de Medio Oriente. Entonces, las épocas eran distintas y uno se encapricha con los números, ¿no? Pero fíjense cómo 40 días en el desierto estuvo Jesús y uno dice, mirá, ayunó 40 días. Y uno dice, yo voy a hacer lo mismo, 40 días, a las 2 semanas lo estamos internando. Yo no puedo ayunar un par de horas.
Pero digo, esas cosas ¿no? Nos hacen a veces encapricharnos o en no ver que lo que trata es de hacer las cosas completas, de hacerlas lo mejor que se puede hacer. Y como decía, de ahí, de terminar el ayuno, salió empoderado, ¿no? Salió con todo el poder del Espíritu Jesús del desierto, salió a cumplir su ministerio, y uno piensa que salió de ahí, se fue al otro lugar. Y en verdad hay un año de diferencia entre las bodas de Caná, entre el bautismo, entre el ayuno en el desierto, entre las tentaciones y el inicio del ministerio de Jesús. Hay un año. Fíjense por qué este tema de un año, porque todos pensamos que Juan el Bautista bautiza a Jesús y lo liquidan, y no es así. Jesús pasó un tiempo bastante largo ahí, que se llama el año oscuro de Jesús. ¿Por qué se llama oscuro? Porque no hay nada escrito sobre ese año, lo mismo que sobre los 30 años anteriores al ministerio. No sabemos mucho, hay 1, 2, 3, algún evangelio de la infancia, alguna cosita así, pero no hay mucho de que se diga. Y de este tiempo tampoco, no hay mucho que se diga sobre ese tiempo. Pero llegó el momento en que Jesús sale a predicar y replica el mensaje de Juan el Bautista. El tiempo se ha cumplido, esta es la hora, este es el momento en el cual se deben arrepentir y deben creer en el Evangelio. Ahí está el momento justo. El momento justo, ni una hora antes, ni una hora después, ni 4 días, no se adelantó nada. La cita era ese día, Dios ya la había marcado, y ese era el tiempo de Jesús. Y en el 4:12, en el mismo Mateo, acá seguimos en Mateo, en 4:12 dice, cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Y a nosotros nos puede llegar a quedar la expectativa como que Jesús le agarró miedo y dijo, si ya te lo liquidaron, a mí no me van a hacer mucho. Entonces dice, no, se fue de donde estaban, de ahí del borde del desierto, porque acuérdense que Juan estaba en el borde del desierto, ahí en el Jordán, pero ahí en el borde del desierto. El Jordán es un río muy largo. Y Jesús sale de ahí y dice que se va a Galilea, ¿no es cierto? Ya lo vimos la semana pasada. Versículo 12, cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Partió para Nazaret y se fue a vivir a Capernaum. Nazaret y Capernaum están bastante cerca. Nazaret, su casa, donde había nacido, donde era el carpintero de la zona, era, como dijimos la otra vez, el changarín, el que hacía changas, ¿no es cierto? No era ni el dueño de una mueblería, no exportaba muebles, ni tenía una empresa multinacional, ni ninguna cosa que se le parezca. Era un albañil changarín. Tenía su oficio, sabía hacer, a lo mejor poner dinteles de puertas, sabía colocar una ventana, arreglar un techo, ¿no? Que los techos eran de madera en esa época, se hacía todo con madera y después adobe arriba, ¿no es cierto? No había vigueta. Entonces, bueno, se hacían de esa manera porque aparte la gente vivía arriba del techo. Adentro se dormía nada más. Después se hacía todo arriba del techo. Todo en el primer piso se hacía. Entonces, por eso se dice desde las azoteas y todas esas cosas, porque era el lugar de encuentro también de la gente, porque era al aire libre, todo. Imagínense que adentro de la casa una oscuridad tremenda, lámparas de aceite, todo tiznado de negro, las paredes y todo. Así que se aprovechaba bien el día a la luz de afuera. Entonces, Jesús posiblemente haya sido de esos que arreglaban los techos, que arreglaban esas cosas, ¿no? Vemos también cómo eran los techos cuando bajan al paralítico por el techo, hacen un agujero en el techo, ¿cómo lo harían, no? Un agujero y bueno, sacaban el barro que estaba seco, ya y sacaban las ramas que estaban ahí entrecruzadas y lo bajaron por ese lado. Y a lo mejor después Jesús hizo la changa ahí, ¿no? Dijo, bueno, ya que vamos a arreglárselo.
Y está todo este año de misterio, todo este año, ¿no? Que si tenemos que buscar más o menos qué es lo que pasó en este año, anótenlo nada más, ni siquiera lo vamos a leer. Juan capítulo 1 del 26 al capítulo 4, versículo 3. No vamos a leer 3 capítulos, pues si no, no terminamos más. Y el tema es, Jesús tenía miedo. Tenía miedo, por eso se fue, por eso se alejó, se fue a otro lado. Algunos dicen, sí, claro, lo que pasa es que como vio que lo mataron a Juan el Bautista, dice, bueno, se alejó del peligro, se alejó de Herodes, que era el que lo quería liquidar. Ahora, el tema es que Herodes Antipas gobernaba Galilea y precisamente tenía la región donde él reinaba, donde él gobernaba, donde estaba el palacio de gobierno, estaba a 15 kilómetros de Capernaum. Así que medio que se acercó al peligro, no se fue lejos del peligro. Irse lejos del peligro directamente sería irse al desierto, rajarse para otro lado, ¿no es cierto? Pero él fue ahí a predicar. Y de regreso a Galilea, cuando está ahí en Galilea, primero va a Nazaret y ahí ocurre todo lo que pasa en la sinagoga de la casa de Jesús, ¿no es cierto? Ahí cerca de la casa de Jesús habría una sinagoga, un lugar de reunión, y ahí es donde él abre el rollo de Isaías, ¿no? Y lee, ya lo vimos varias veces eso, ¿no? Y dice que dice que fue tan fuerte lo que dijo que lo querían matar. Y Jesús pasó entre medio de ellos, dice, porque aún no había llegado la hora. Eso es algo que se repite en muchas partes del Evangelio, porque aún no ha llegado la hora, porque aún no había llegado su hora. Dice Lucas capítulo 4, del 16 al 31, no lo vamos a leer, simplemente les digo para que lo puedan anotar. Cuando Jesús habla ahí en la sinagoga, una de las cosas que hace es ofender con, o sea, un golpe de efecto, ¿no? Alguien dice algo medio fuerte desde el púlpito, lo dice ¿para qué? Para que todos te presten atención y para que todos se acuerden de eso. Entonces Jesús les dice que su ministerio va a incluir a los gentiles y que esos gentiles y que esos pueblos que no eran pueblo de Dios, que no eran de la familia, iban a ir primeros que ellos. Ahí les pega de esa manera, por eso lo quieren matar. Mateo ahí dice, Capernaum, Corazín y Betsaida fueron las ciudades donde había hecho la mayor parte de los milagros. En el capítulo 11-20 de Mateo. Dice, ese fue el lugar en donde él hizo la mayoría de los milagros. Y algunos lo llaman a esto como el triángulo evangélico, donde pasaron las mayores obras de evangelismo y de fuerza y todo. Y es interesante el tema de Capernaum. ¿Qué es Capernaum? Es la aldea de Nahum. La aldea de Nahum, pero no sabemos si es Nahum el profeta del Antiguo Testamento. Posiblemente no sea, era un nombre bastante común. Pero es interesante, ¿qué significa Nahum? Significa consolación y significa compasión. Es la aldea de la compasión, la aldea de la consolación. Si no era el lugar donde Jesús tenía que hacer, ¿no es cierto? ¿Dónde nace Jesús, no? En Belén, casa de pan. Él es el pan que bajó del cielo, ¿no es cierto? Esas cositas que no sabemos si son auténticas, pero que sí se valieron los evangelios, aquellos que escribieron los evangelios, los apóstoles, se valieron de todas esas cosas para darnos enseñanza. Cuando uno dice Jesús nació en Belén, para nosotros hoy es nada. Nosotros vemos Belén y vemos el pesebre, nada más. Pero para un judío que le digan que había nacido en Belén, primero que era la ciudad de David, y segundo que era la casa de pan, era la casa de provisión. En ese lugar Dios proveyó verdadera comida y verdadera bebida, como dice Jesús después, ¿no? Yo soy verdadera comida y verdadera bebida.
Él es el pan que bajó del cielo. Y de paso cumplía la profecía del profeta Isaías, que ya lo habíamos visto en las semanas anteriores, está en el capítulo 9 de Isaías, los primeros 2 versículos. Y ahí arranca el punto. Desde entonces Jesús comenzó a predicar. Esta frase tiene muchísimo, pero muchísima importancia, porque esa frase indica que todos los preparativos para el ministerio de Jesús estaban terminados. Ya se había cumplido todo para que Jesús pudiera empezar a predicar y pudiera empezar a llevar a cabo su ministerio. Ya se había cumplido el nacimiento virginal, el nacimiento milagroso de Jesús. Esto está en Isaías capítulo 7, verso 14. Había un profeta adelante de Jesús, un mensajero adelante de Jesús, que no solamente anuncia la llegada, sino que lo señala. Y dice, ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. También, ya en este tiempo, Jesús ya fue ungido para el ministerio. No en una forma visible, no le fueron a tirar aceite a la cabeza, como hacían con los reyes, como hacían con los sacerdotes, sino que el Espíritu Santo lo había bautizado. Vio bajar como una paloma, ¿no? Todos ponemos una paloma en todos como paloma, algo que parecía una paloma, que bajó sobre él, y una voz que se escuchó del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y también otra cosa se había cumplido, él había establecido su autoridad sobre Satanás. Había estado en el desierto, había estado ahí discutiendo con Satanás. Esto está en Mateo capítulo 4 del verso 1 al 11. En algún momento lo vamos a ver porque es bastante interesante el tema ese de la tentación de Jesús. A veces se queda medio corto el sermón sobre ese pasaje. Es un sermón para varias semanas, porque es muy fuerte la conversación. Y ahora, con la finalización del ministerio de Juan el Bautista, de ese profeta que iba a venir antes que el Mesías, Jesús el Mesías, Jesús el ungido, Jesús el Cristo, se va a dirigir a la tierra de la liberación, a la tierra donde se había prometido la liberación, donde predica el mensaje. Mateo 4, 17, ahí él empieza a predicar, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Hablamos sobre el arrepentimiento un montón la semana pasada, si mal no recuerdo. El reino ahora ya está presente ahí porque está presente el rey, y la llegada va a terminar confrontando a todos los reyes, sacerdotes, profetas. En esa época había, pero para hacer dulce. Había profetas, falsos cristos, ya había habido varios mesías, que también nos hace entender un poco por qué los judíos no lo recibieron. Porque antes que él habían venido muchos profetas y muchos que se habían declarado el Cristo. Y ellos habían visto muchas veces estar bien con Roma, estar bien constituido, no tenían problema, lo dejaban practicar la religión. Y venía uno de estos loquitos, ¿no? Y decía, bueno, yo soy el Cristo, vamos a levantarnos en alma, acá el Espíritu de Dios va a ir adelante nuestro, abriendo camino. La locura
de hablar de parte de Dios cuando Dios no te dice nada, ¿no? Porque cuando Dios dice algo, la promesa se cumple. Las cosas se hacen. Cuando Dios te dice, hacé tal cosa, no hace falta ni siquiera que Dios me dijo, no hace falta, se cumplen las cosas. Si vos ponés las manos en el arado porque Dios te dijo que pongan las manos en el arado, eso se cumple. Si Jesús te dice sembrá, seguramente vamos a cosechar. Ahora, si Jesús no te dice nada, y vos podés tener muy buenas intenciones, y podés tener muchas ganas, y podés tenerla, ¿viste? Uno se sale de la vaina por hacer cosas y todo, nada fructifica. Nada fructifica. Todo queda ahí por la mitad. Uno no hace los cálculos, ¿no es cierto? Uno habla a veces rápido para hablar porque, incluso hasta con buenas intenciones, uno quiere consolar a alguien, quiere ponerle un poco más de polenta a la iglesia, ¿no es cierto? Entonces uno va y se manda una prédica ahí de que vamos a salir y ahora Barrio Güemes para Jesucristo, vamos a ungir, van a salir corriendo todos los que trafican drogas, se van a convertir todos, y después a la otra semana no viene nadie a la iglesia, ¿viste? Porque pasan esas cosas. Pasa esas cosas que son más emocionales. Pero ahora viene el tiempo final. Y Jesús va a llamar a pescadores de hombres y mujeres, a pescadores y pescadoras. Todos somos pescadores y pescadoras, aparte de pecadores y pecadoras. Redimidos, justificados, pero pecadores al fin. ¿No es cierto? Me gusta mucho esa frase que dice Jesús: no jures por tu cabeza porque ni un pelo puedes hacer blanco. Y uno puede hablar ahí y le puede pintar el calvinismo y dice, quiere decir que ni siquiera un pelo de la cabeza se te cae sin que Dios lo haya predicho antes de los tiempos. Y no dice eso. Jesús no quiere decir eso. Jesús quiere decir otra cosa. Jesús quiere decir que Dios está interesado aún en las pequeñas cosas que te pasan en tu vida. No tiene que ver con que todo está escrito y todo así, porque eso se llama fatalismo. Pero hay un montón de cosas que están en nuestro control. Las decisiones que tomamos están en nuestro control. Después que se cumplan o que no se cumplan ya no está en nuestro control. Puede pasarte cualquier cosa. Vos podés decidir muchas cosas y mañana te morís y no las podés cumplir. Uno puede tomar decisiones, pero que se cumplan es otro tema. Pero uno vive tomando decisiones. Entonces dice, no, yo soy como una hoja que cae en el río y que me lleve la corriente nomás, ¿no es cierto? No. Los cristianos, ¿con qué somos comparados? Con el salmón, ¿no es cierto? Que nada contra corriente. Que nada contra la corriente. El otro día hablábamos de la contracultura. Los evangélicos, los cristianos, vamos en contra de la cultura. En contra de la cultura del mundo. El mundo dice, desvivite por la ropa, por el celular, por las cosas materiales y todo. Y uno dice, yo no me desvivo. Si lo tengo, y si no lo tengo, no me voy a andar muriendo. Tengo techo, comida, gloria a Dios. Tengo todo. El otro día estoy obligando a mis hijas a mirar documentales. Hay un canal que se llama DW en YouTube, es un canal de Alemania, y muestran muchísimos documentales y documentales interesantísimos. Y vimos, por ejemplo, el tema de la industria cárnica en Alemania y en Rumania. Resulta que en Rumania, que es un país muy pobre, pero pobre, pero cuando ustedes ven ese documental y después tienen que
tienen que salir a agradecerle a Dios, a dar vuelta carnero por la calle, gritando gloria a Dios. Porque realmente la pobreza que se ve es tremenda. Entonces, resulta que allá ganan, qué sé yo, vamos a ponerle un número. Creo que eran 2 euros por hora ganaban en Rumania. Y en Alemania ganaban de 11 a 14. Entonces los de Rumania, que no eran mano de obra clasificada, sino que simplemente eran depostadores, lo que hacés vos allá, y también depostar y todo, y los metían todos en Alemania, se iban todos a Alemania, dejaban la familia todo el año dejaban la familia y se iban a laburar a Alemania porque cobraban más plata, y se quedaban con lo mínimo que podían vivir ahí, vivían, qué sé yo, todos 25 en una pieza, todos así, y mandaban toda la plata para la casa. ¿Y qué pasa? En Rumania no hay nadie que atienda los frigoríficos. Entonces venían de otro país, de Asia, no me acuerdo cuál era el país, iban a trabajar. ¿Por qué? Claro, porque allá ganaban esos 2 euros, lo ganaban al mes. Entonces iban a trabajar a Rumania. Fíjense, y nosotros hablamos de Europa, hablamos de los países del primer mundo, y vemos que no tenían plata, y sabe que en Alemania el tipo quería hablar con la mujer que estaba en Rumania, entonces se iba hasta arriba del techo porque no le agarraba la señal de Wi-Fi. Y nosotros acá nos quejamos, porque decimos, qué país de porquería que tenemos, que no anda nada acá, las cosas. Bueno, en Alemania las empresas se están mudando a la frontera creo que es con Suiza, tienen la frontera, porque hay mejor señal de Wi-Fi. Porque las empresas no pueden cumplir con su laburo si no tienen internet. Y en Alemania no tienen, entonces se van ahí. Fíjense cómo nos quejamos a veces de lleno. ¿Y por qué me fui para acá? No tengo ni idea, pero estaba buenísimo. Pero estaba bueno. Vamos a volver a Galilea, vamos a volver al mar de Galilea, ahí donde estaba Jesús. Mar de Galilea, lindo lugar, por lo menos era en la época de Jesús, era un lindo lugar. Tenía una temperatura casi todo el año bastante, no era ni fría ni muy calurosa, así que se podían quedar en las barcas o se podían quedar a la orilla del mar. Se pescaba de noche, pescar de noche era bastante complicado, eran aguas dulces, no como el mar Muerto. Acuérdense que el Mar Muerto no crece nada, no hay nada, aunque dicen que ahora empezaron a encontrar vida en el Mar Muerto a causa del tema de la contaminación. Como ha pasado un poco el tema de la contaminación, el Mar Muerto se empezó a despertar. Pero en ese momento no había nada para ahí. Y ellos van ahí, van a ese lugar son lugares de arenas blancas. Era un lindo lugar, era un mar bastante importante. Y tienen cordilleras al borde, está todo rodeado por cordilleras, por lo tanto cada tanto se despiertan unas tormentitas que te voy a decir. Acuérdense que en el mar de Galilea, en ese mar que parece chiquito, si uno lo ve ahí, es la Laguna de Monte, más o menos, pero se provocaban tormentas grandes porque estaban las montañas y todo, y ahí es donde Jesús calma la tempestad. Entonces Jesús, frente ahí al mar, encuentra a 2 hombres, Simón Pedro y Andrés, su hermano, que estaban echando la red, literalmente echando la atarraya. ¿Qué es la atarraya? Los pescadores acá saben de qué hablo. La atarraya, el medio mundo. Es un medio mundo, pero es un medio mundo grande, que era un trabajo bastante
Porque vieron que está la onda. Yo he escuchado a varios predicadores, a varios teólogos, y lo he leído en varios libros, como que Pedro tenía una empresa naviera, esas cosas así, ¿no? Que para predicar la teología de la prosperidad se dice cualquier disparate, ¿no es cierto? Imagínense que si vos tenés una empresa pesquera no vas a andar vos tirando el medio mundo. Era algo grande, ¿no? No es el medio mundo de ahora, ¿qué tiene? 1,5 metros, 2 metros puede llegar a tener grande un medio mundo. Bueno, estos tenían 8 metros, 9 metros. Había que revolearlo, ¿no? Y ahí es donde llama a estos dos primeros. Dice, vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. Lo que a todos nos llama la atención de este pasaje es que dice que estaban en el medio de la jornada laboral, estaba laburando ahí, cayó Jesús ahí en el frigorífico donde trabaja Raúl estaba ahí con el cuchillito dándole, ahí estaba desarmando la paleta, estaba despostando, estaba sacando el matambre y aparece Jesús y le dice, ustedes dos, síganme que te voy a hacer carnicero de hombre. Sería feo eso. Liquidaría un par, pero los voy a hacer pescadores de hombres, le dice. Y ellos dejan todo lo que estaban haciendo y lo siguen. Y uno dice, así tiene que ser la vida del cristiano. Perdón, hacía 1 año que estaban con Jesús. Hacía 1 año que conocían a Jesús. Se dan cuenta que no es un golpe. Es un encuentro, es una relación, es caminar de a poco con Jesús, es ir viéndolo de a poco, es verlo en las pequeñas cosas. Hacía 1 año que ellos lo habían visto en las bodas de Caná, convertir el agua en vino, y dice, y sus discípulos creyeron aquel día en él. Pero después pasó 1 año, hasta que él los llamó al ministerio, porque no es una corrida hacia la locura. Es caminar con Jesús de a poco. ¿Por qué Jesús dice, si tenés que construir una casa, ¿por qué primero no medís si tenés todo para construir tu casa? No va a ser cosa que te quedes en la mitad y los demás se rían de vos. Fíjate si es exactamente lo que hay que hacer. Y a veces con Jesús no lo hacemos así, ¿no es cierto? Lo hacemos a Jesús y queremos tener una relación como de golpe, ¿no es cierto? Como una relación así, todo. Es de a poco. Es seguro. Las relaciones que van de a poco son más seguras. Jesús te toca, deja que sigas un poco, vuelve otra vez a insistirte. Por eso a veces no nos podemos embroncar con la gente a la cual una la predica, porque somos pescadores de hombres, entonces estamos pescando. Pero, ¿vieron ustedes? Yo he ido a pescar, no soy un gran pescador, pero he ido a pescar y he ido a pescar mojarrita, qué sé yo, cualquier cosa de esa. Pero, ¿vieron que a veces uno tira la línea, tira, y si vos te apurás, el pescado no engancha, o se desboca? ¿No es cierto? Entonces uno tiene que ir jugándolo, lo va haciendo que muerde un poquito y la tirás para este lado. A mí me gusta pescar con la mojarrera por eso, porque es más entretenido. Uno le va haciendo que se mueva y cuando caza bien uno ve que ya no y ahí lo saca. Y uno piensa que es así, que es de golpe, que uno le va a ir a hablar a la gente y la gente va a decir, le dice, seguime. Y si la gente va a salir, no va a seguir. La gente va a haber un momento en el cual va a creer, pero el evangelismo es de a poco, el evangelismo es continuo, es tener una mentalidad evangelística, una mentalidad misional, una mentalidad de misión, de decir, esta es mi misión en el mundo, yo tengo que predicar el evangelio, soy un pescador de hombres, pero no quiero que nadie salga corriendo. Uno tiene que de a poco y tener paciencia como tuvo Jesús. 1 año esperó. Estos habían vuelto a trabajar, todo, y eso que habían conocido a Jesús. Y probablemente después de eso hayan seguido siendo, porque por lo menos 2 o 3 de ellos
eran discípulos de Juan el Bautista. Y bueno, habrán esperado y ojo que estaban medio en duda porque, y bueno, pero yo estaba con era discípulo de Juan el Bautista y Juan el Bautista mira cómo terminó. Se habían rajado todo, no te queda uno ahí. No te bancan nada, ¿viste? Se fueron todos. Y Jesús los va a llamar de vuelta y le dice, síganme, y ellos dejan todo y lo siguen. ¿Pero por qué lo siguen? Primero porque es Jesús el que llama. Primero porque es la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las alimento. Pero también tiene que ver porque la relación fue creciendo. Porque la relación fue de a poco. Porque la relación y el discipulado al cual nos llama Jesús no es un discipulado como era en la época de Jesús. Porque los grandes rabinos, como Gamaliel, ¿no es cierto?, del cual era discípulo Pablo, había muchos rabinos en esa época y todos tenían discípulos. Pero ¿qué era lo que querían los discípulos? Ser como el maestro y algún día suplantarlo y tener discípulos también. Pero Jesús no llama a ese discipulado. Jesús llama a un discipulado donde siempre vas a ser discípulo y donde nunca vas a ganar discípulos para vos. Porque no se trata de tener células, esta es mi célula, yo tengo 12, que son mis discípulos, y yo los tengo acá, y yo los alimento, y uno se enseñorea de ellos. Jesús está llamando a ser pescadores de hombres y a ganar a otros para que sigan pescando, pero para que siempre, 4 veces para que sea perfecto, siempre sean discípulos de Jesús. Nunca son nuestros discípulos. Yo soy pastor, pero no son mis ovejas. Ninguno de ustedes es mi discípulo. Ninguno de ustedes me tiene que seguir a mí. Siguen al Señor, siguen a Jesús. La relación es con Jesús. La relación es con Él. Él los está llamando. Yo le puedo decir, bueno, levante la mano aquel que quiera recibir a Jesús en su corazón. Pero yo no convenzo a nadie. Es algo que Jesús hace. Lo primero, que el discipulado y el llamamiento está enfocado sobre Jesús. Jesús es el centro de todo. Jesús es el centro. Jesús es, como dice mi amigo Eduardo Tatangelo, es meta y camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Todos vamos hacia Jesús, pero a través de Jesús. Él es todo. Solo podemos aprender y mantener una vida de discipulado en virtud a la autoridad que Jesús tiene, como hijo mesiánico, que está ungido por el Espíritu. Segundo, que somos obreros del reino. Somos obreros del reino. Lo tercero, requiere de una relación previa. Como dijimos, de a poco. Es de a poco. Deja que los demás conozcan a Jesús. Presentáselos de a poco. No es a martillazos la cosa. Es con caricias. Es con palabras. No, porque si no venís a la iglesia te vas a ir al infierno. No. Es deja que Jesús cambie tu vida. Deja que, como decía yo, ¿no?, el otro día, por algo Dios nos dio 2 orejas y una boca. Dios no es... Vieron que Dios no es de andar tirando la marchanta cosas en el cuerpo del hombre, ¿no? Uno no tiene 4 manos, 7 ojos. Entonces hay cosas en las cuales economizó porque se ve que mucha falta no hacían. Y una era la boca.
Tenemos una sola boca y 2 oídos y 2 ojos. Entonces, fíjense, y 2 manos para dar. Tenemos 2 oídos para oír, tenemos 2 ojos para mirar. Fíjense, pero una sola boca para hablar. Ser rápido para oír, tardo para hablar. Lo cuarto, un compromiso personal con Jesús. Vengan, síganme, les dijo Jesús. La lealtad hacia Jesús es un acto decisivo, no hacia el pastor, no hacia el profeta, no hacia el discipulador, no hacia el líder, no hacia nadie, a Jesús. Es lealtad con Jesús. Esto es importantísimo. La gente responde todo lo que puede a todo lo que entiende. La gente responde todo lo que puede a todo lo que entiende. Vení y después te explico. No. Las cosas se explican. Lo dijo el pastor, suficiente. No, las cosas se explican. Cuando usted me escuche decir algo que usted dice, no, pero mirá, para mí en la Biblia eso no está, che. ¿Cómo fue que se te ocurrió eso? Lo que se dice, lo que se pide, lo que se llama, se explica. No porque se le ocurrió al pastor. Vamos a hacer esto. Porque terminan siendo cosas de hombres y esas cosas no se terminan cumpliendo después y lo único que traen es dolor. Y no solamente eso, sino que nuestras experiencias con Jesús van escalando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Los discípulos lo vieron convertir el agua en vino. No tenía mucho sentido, ¿no? Si bien ya vimos todo lo que significaba, pero como que era medio una cosa así como que David Copperfield te la hace. Y sanó a uno, qué sé yo, acá hay un par de, la hermana Pancha curandera, te pasa un sapo por la cara y se te va el dolor de muela. Yo creo que te cura, con la impresión que un sapo te pase por la cara se te cura, me cura la fibromialgia. Pero van de más, lo vieron resucitar muerto. Pero también otra cosa, llega un momento en el cual lo ven transfigurado. Estas personas que habían empezado de a poco con Jesús, lo vieron transfigurado. Y no solamente eso, sino que después tienen que tener una prueba en su vida y que a lo mejor esa prueba no la pasan, pero que después, en otra segunda oportunidad, Dios no es un Dios de una sola oportunidad, Dios es Dios de segundas oportunidades, terceras, cuartas, quintas, qué sé yo. No hay. ¿Cuántas veces debo perdonar? Dijo Pedro. 7 veces. ¡Oh! 70 veces 7. Y ya lo mató. Él pensaba que era perdonador y Jesús lo mató con eso. Pero lo niega después Pedro. Pero después, sin embargo, le dice, apacienta mis ovejas. Fíjense cómo la relación va creciendo. Y va creciendo en nuestras fallas también. Va creciendo cuando le fallamos a Dios. Porque como vimos, somos una comunidad de pacto. Y el pacto no está basado en nosotros. El pacto está basado en la fidelidad de Dios. Dios es el fiel. Dios es el que dice, por misericordia te guardo todos los días de mi vida. No porque lo que vos hacés. Y como dijimos, este es un llamamiento que es totalmente distinto a todos. No es igual. Si bien enseña Jesús como en la forma judía, lo llamaban rabí, todo eso, pero era un totalmente discípulo. Una forma totalmente distinta al discipulado de los demás. Y como dijimos, la meta de los discípulos era llegar a ser maestros o rabinos y tener sus propios discípulos. Sin embargo, los discípulos de Jesús tienen que seguir siendo siempre discípulos de Jesús como su amo, su maestro, seguirlo exclusivamente a Él. Para usar lenguaje inclusivo, les discípules
siguen siendo discípulos toda la vida y siguen siguiendo a su maestro. Esto no tenía implicaciones así trascendentales. El discipulado de Jesús iba a ser distinto al que muchos habían anticipado. Todos esperaban un rey que los llevara a la guerra y que les sacara de una vez por todas a Roma de encima. Y muchas veces nosotros vamos de esa manera también. Queremos que nos saque a Roma de encima, queremos que nos saque todos los sufrimientos, todos los problemas de encima, y sin embargo es un programa de aprendizaje. Uno aprende todos los días. Jesús es un maestro, sigue siendo un maestro. El discipulado es una relación que empieza con una relación con el maestro y se introduce de a poquito en todas las cosas de tu vida. Va permeando como el agua. Cualquiera que le haya entrado agua a su casa sabe que no hay con qué pararla. Va pasando por todos lados. Y va introduciendo en tu vida. Si vos sos discípulo de Jesús, tenés que dejar que Jesús trabaje en tu vida de a poco, ir llevándolo de a poco, ir haciendo pruebas todos los días, porque como dijo Jesús, ese es el comienzo de la vida del reino. Esto que estamos viviendo nosotros es el comienzo de la vida del reino de Dios. ¿Estamos viviendo el reino de Dios? Sí. Ya, pero todavía no. Ya estamos viviendo el reino, pero todavía no. Se ha acercado, está en nosotros, está en su iglesia, está en cada uno de nosotros. Su espíritu está reinando sobre cada uno de nosotros. No hay nada que se le escape a Dios. Dios está en los más pequeños detalles. Ni un pelito de la cabeza se te cae. Si Dios no lo permite, Él está interesado en las pequeñas cosas cotidianas de la vida de todos los días, y ese quiere que sea tu curso de discipulado. El curso de discipulado es todos los días, 24/7. Jesús quiere ser tu maestro y quiere que vos aprendas y te quiere sacar aprobado de acá. Y te va a sacar aprobado porque así como una vez le dijo a Jacob, yo no te voy a dejar hasta que haya hecho con vos aquello que dije que iba a hacer, porque tenemos un Dios porfiado, y encima que es porfiado es omnipotente, y encima es omnipresente, y encima no se cansa, y encima no duerme. Uno puede dormir, ¿no? Dios tiene grandes planes para tu vida, pero quiere que seas su discípulo. Dios nunca va a bendecir tus sueños. Va a bendecir sus propósitos. Si tus sueños se alinean con los propósitos de Dios, Dios los va a cumplir. Porque hoy a todos les llaman tengo sueños. Peor es tener sueño, ¿no? Porque hay algunos que tienen sueño, nada más. Tengo sueños. ¿Se alinean con Dios? ¿Estamos caminando en el reino de Dios? Hoy, como hace 2000 años, Jesús sigue llamando. No ha dejado nunca de llamar. Síganme y los voy a hacer pescadores de hombres. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie. Señor, gracias por tu palabra, viva, eficaz, más cortante que espada de 2 filos, que penetra lo más profundo de nuestra vida, hasta los tuétanos, Señor, y que ilumina nuestra vida, que nos ilumina aún las regiones más oscuras, aquellas que nos conocemos, Señor, y que nos escudriña, que nos hace ver si realmente somos o no somos discípulos, Señor. Nos hace reflexionar, Señor, y hacer una introspección y mirarnos hacia adentro de nosotros si realmente estamos siendo discípulos, Señor. Si realmente cuando le predicamos a las personas queremos que sean nuestros discípulos o que sean tus discípulos. Queremos poder entender, Señor, si realmente estamos pensando con una mentalidad de reino, Señor, o estamos pensando en nosotros mismos, en nuestras cosas,
en nuestros planes, en nuestros sueños, en nuestras metas. Señor, que podamos alinear nuestros sueños, nuestras metas, nuestros apetitos, que lo podamos alinear con tu agenda, Señor. Queremos estar en tu agenda, no queremos que vos estés en nuestra agenda, sino nosotros estar en la tuya, Señor. Que podamos escuchar tu voz, que podamos sentir, Señor, a tu Espíritu, que está hablando a nuestro espíritu y que lo está levantando, Señor. Y sabemos que vivir una vida de reino es una vida difícil, Señor, que es una vida complicada, que es una vida que puede traer amarguras, que puede traer un montón de cosas, pero que tanto hoy como ayer y mañana también, Señor, podamos escuchar un susurro de tu voz diciéndonos: hijo, va a estar todo bien, va a estar todo bien. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén.